Saludos a todos. En este video aprenderemos acerca de los elementos moleculares que están más allá de la membrana plasmática, que es lo que está rodeando la célula. Quiero comenzar desde la perspectiva de la membrana plasmática y que está hacia afuera de la membrana plasmática. En este caso vamos a definir lo que es el glucocálix, que creo que ya lo habíamos introducido en el tema de membranas. Si miramos las microscopías electrónicas que están en esta plantilla, arriba tenemos un glóbulo rojo, un fragmento del glóbulo rojo. La membrana plasmática estaría aquí. Esto sería citoplasma. Y si vemos hacia afuera de la membrana plasmática, todas estas estructuras oscuras que parecen como una alfombra, son azúcares marcadas que componen lo que recubre, en el caso del glóbulo rojo, todo alrededor de ese glóbulo rojo que es el glucocálix. En la de abajo tenemos una parte de ese epitelio intestinal que hemos estado viendo con mucha frecuencia. Específicamente estamos viendo las microvellosidades, que es la parte apical de la célula, y observen que también hay una cubierta bastante densa de esa alfombrita. Ese glucocálix es una cubierta que rodea las células, está hacia afuera de la membrana plasmática y se compone principalmente de azúcares. Como estamos en el tema de interacciones célula-célula y célula-tejido, esas azúcares son importantes también porque median esas funciones de adhesión celular, tanto con otras células como con la matriz extracelular. Así que el glucocálix, como está descrito en esta plantilla, se compone de una red de polisacáridos que está más allá de la membrana plasmática de la célula. En algunas células es muy grande, ¿verdad? Es muy denso, y en otras células es menos denso. Dependiendo de la función de la célula va a tener diferente composición este glucocálix. ¿De qué es que se compone? Pues se compone de proteoglucanos, que los vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, los he mencionado en un video anterior, pero ahora que estamos en matriz extracelular lo vamos a ver con un poco más detalle. Proteoglucanos, cadenas de glucosaminoglucanos, glucoproteínas y proteínas que se encuentran en el plasma. La composición, como dije, depende de las células y tiene diversas funciones. Ya mencioné que tiene que ver con adhesión celular, célula-célula y célula matriz, pero como tiene esta composición de azúcares que tienen cargas negativas, cada vez que hablemos de azúcares que tienen altas cargas negativas, van a ser muy hidrofílicos, y va a capturar agua, así que sirve para retener humedad. Sirve para proteger la superficie de esas células en tejidos específicos como en los vasos sanguíneos. Es uno de los elementos que regula la permeabilidad de ese vaso sanguíneo. En el caso de los vasos sanguíneos también es sumamente importante porque esas células que componen los vasos sanguíneos, la que da hacia el lumen del vaso, son células endoteliales. La cubierta, el glucocálix, pues va a ser bien importante para la interacción de esas células con las células que están en la sangre. Hemos visto en diferentes, asociado a diferentes temas de los que estamos trabajando ahora, que las interacciones de la célula con lo que está hacia afuera, ya sea matriz extracelular, otra célula y ahora específicamente pues el glucocálix, puede transmitir información, como por ejemplo información física, de fuerza física que están sufriendo esas células endoteliales. Quiero señalar, ¿verdad?, que cuando hablamos de glucoproteínas, también quiero añadir glucolípidos en esta lista, y nos estamos refiriendo, si esta es la membrana plasmática, a las azúcares que estaban asociados a los
fosfolípidos, perdón, a los glucolípidos, a los esfingolípidos y las proteínas que pueden ser transmembranales que tienen azúcares también. Así que esa glucocálix, parte del glucocálix o la parte quizás más importante del glucocálix son los azúcares que están asociados a los componentes de la membrana plasmática. Una aplicación clínica importante en cuanto al glucocálix de células endoteliales, que ya describí que son las que están en el vaso sanguíneo hacia el lumen, las que recubren o revisten el interior de los vasos sanguíneos, tiene que ver con COVID y la severidad de la enfermedad que está asociada a daños en el glucocálix de los vasos sanguíneos de estos pacientes. Tiene la referencia ahí por si quiere buscar más información. Ok, así que, ¿qué tenemos hacia afuera? Pues comencé que el capítulo del libro no le da énfasis en este momento al glucocálix, pero sí quise ponerlos en perspectiva de la organización de los tejidos. Así que si yo fuera a dibujar el glucocálix en este diagrama, pues el glucocálix estaría, en el caso del epitelio, estaría recubriendo la parte apical y un poco también hay algunas hacia las otras áreas de este epitelio, a las otras áreas quiero decir la parte lateral y la parte basal. Así que donde quiera, la mayoría de las proteínas de la membrana tienen azúcares y esas azúcares son parte del glucocálix. Vamos a ver entonces en este contexto qué otras cosas están hacia afuera de la célula y ahí vamos a definir ese espacio extracelular. El glucocálix da hacia el espacio extracelular, pero entonces vamos a ver ahora otras proteínas que se encuentran y azúcares que se encuentran fuera de la célula y específicamente vamos a hablar de la matriz extracelular. Dentro de esta figura me gusta bastante porque nos da una perspectiva de la estructura de lo que puede ser un órgano animal, donde tenemos el epitelio, que da, como hemos visto ya varias veces, el epitelio que da hacia el lumen o hacia la superficie externa del cuerpo. Y ese epitelio va a estar asociado a un tejido que está debajo. Así que el epitelio es un tipo de tejido y hacia abajo tenemos otro tipo de tejido que es el tejido conectivo, que ya vimos la definición de tejidos en los primeros videos. Ese tejido conectivo también se compone de células y de matriz extracelular. En el tejido conectivo, lo que observamos, fíjense que las células están aquí dibujadas en blanco y los núcleos son marrones. Fíjense que el tejido epitelial tiene muchas células y en realidad están muy pegadas unas de otras. Sabemos que esos epitelios ya, esas uniones intercelulares son extraordinariamente importantes para mantener la estructura del epitelio. Así que podemos definir que los epitelios tienen muchas células y poca matriz extracelular a su alrededor, distinto al tejido conectivo, que tiene pocas células. Fíjense que puedo identificar células que son fibroblastos, células del sistema inmunológico como macrófagos, y en ese tejido conectivo pueden haber vasos sanguíneos. Así que este es otro tipo de tejido que está dentro del vaso sanguíneo. Entonces, lo otro que vemos es mucho gris, y esos gris vamos a ver qué son. Son proteínas que están secretadas, glucoproteínas secretadas, proteoglucanos y otros componentes, que es lo que vamos a ver ahora, y otras proteínas como fibras de colágeno y fibras elásticas, que es lo que está ahí. Así que otra vez quiero que visualicen que usamos el tejido conectivo como un ejemplo para entender la matriz extracelular, porque tiene mucha matriz extracelular en comparación con la cantidad de células. Lo otro que quiero señalar es que hay una región especializada entre el tejido epitelial, en esa figura, y el tejido conectivo. Esa porción especializada de matriz extracelular, que está en color amarillo,
se llama la lámina basal o membrana basal, si están leyendo otra literatura. No es una membrana como la membrana plasmática. Vamos a ver ahora esta parte, en este video específicamente vamos a hablar de esa porción que se llama la lámina basal. Okay. Hacia afuera de la célula, asociado a la membrana plasmática, está el glucocálix. Luego entonces vamos a definir matriz extracelular como todos esos componentes que principalmente van a estar secretados por las células que los componen. En tejidos epiteliales hay poca matriz con relación al número de células. En tejido conectivo hay mucha matriz con relación al número de células. Y en la conexión entre unos tejidos y otros, se ve y se ha estudiado mucho mejor en tejidos epiteliales, tenemos la lámina basal, que es una parte especializada de la matriz extracelular. Vamos a comenzar ya mismo a ver la lámina basal, pero quiero entonces ponerle en perspectiva que la matriz extracelular va a tener diferentes estructuras y que si ponen una lista de todas las funciones que hemos estado repitiendo en los videos anteriores y en este, todos esos componentes, ya sea la matriz extracelular y las proteínas que median esa interacción entre células y la matriz, básicamente tienen las mismas funciones y las ven enumeradas ahí. Adhesión, soporte mecánico, migración, señalización que le permite a esa célula decidir si se divide o no, entre otras. Ya vimos las funciones de la matriz extracelular, están en esta tabla, las vamos a seguir repitiendo. He visto algunos errores mira, aquí dice barrier en las figuras del libro, pero nada, usted más o menos lo corrige. Si yo lo veo, lo corrijo, pero a veces voy tan rápido que se me pasa también. Ok, cuando iniciamos esta serie de videos, vimos esta tabla que resume los diferentes componentes de la matriz extracelular, que es específicamente lo que vamos a trabajar en esta parte 3 y en la parte 4 de los videos de este capítulo. Introduce el libro este concepto asociado a omics que se llama el matrisome. El matrisome es el proteoma de la matriz extracelular. Se ha descrito que incluye los productos de aproximadamente más de 1000 genes, no solamente de la matriz extracelular directamente, sino proteínas asociadas a la matriz extracelular. Ese estudio generó lo que se conoce como el proyecto Matrisome, liderado por MIT, que les coloco el enlace ahí. La figura a la derecha representa que incluye este matrisome y, como mencioné, incluye el core, que significa las proteínas que son parte de la matriz extracelular, y ya hemos mencionado algunas: glucoproteínas, fibronectinas, laminina, colágenos, proteoglucanos y proteínas asociadas a la matriz extracelular, que aunque no vamos a verlas con detalle, pues son importantes porque son las que permiten que esa proteína o glucoproteínas de la matriz extracelular puedan enlazarse y puedan degradarse. Y como quizás vieron en la tabla, la matriz extracelular también sirve de depósito para factores de crecimiento, pues también esas están incluidas en este matrisome. Y abajo de la figura, gráficas que representan el core y las asociadas. Así que esto es un tema bien importante porque se ha encontrado que diferentes patologías están asociadas a cambios en la composición de no solamente el core, sino de las proteínas asociadas a la matriz extracelular. Ok, finalmente vamos ahora a ver un poco de la lámina basal. Y ya definimos que la lámina basal se encuentra, fíjense que la palabra nos lo dice, en la parte basal de los tejidos que son epiteliales. Así que, aunque vamos a ver ejemplos de láminas basales en otras células, porque en realidad todas las células tienen una porción
que está cerca de esa membrana plasmática que está especializada, una porción especializada de la matriz extracelular. La lámina basal se definió con los tejidos que están polarizados, como el tejido epitelial que vemos en esta figura. Por lo tanto, pues se encuentra en la superficie basal, como fue definida. Y aquí pues es la línea, fíjense que está justo debajo de la superficie basal, entre el tejido conectivo y la célula. Okay, así que esa porción especializada conecta, fíjense que dice los epitelios, que ahí fue donde fue definido como lámina basal, y otros tejidos, los otros tejidos que están asociados a ese epitelio, que usualmente son tejidos conectivos. En cuanto a la estructura de los tejidos animales, quiero ponerles esta referencia que puede ser un epitelio, como el que hemos estado viendo, ¿verdad? Que el epitelio se define porque una de sus áreas, una de sus superficies da hacia un lumen o a una cavidad, a una superficie externa del cuerpo, y abajo, así que esto sería el epitelio, y abajo tenemos tejido conectivo, que va a conectar con otros tejidos. Vimos ahorita que hay un vaso sanguíneo dentro del tejido conectivo, así que eso es otro tejido, ¿ok? Si hablamos de un músculo, que hemos visto músculo antes, el músculo no tiene una parte, y voy a hacer, para que no pierdan la costumbre de ver mi garabato, vamos a asumir que ese tubo que dibujé es un músculo liso, ¿verdad? Y va a haber muchas de esas células. Y ese músculo liso no está polarizado, no tiene una superficie que da hacia el exterior, pero alrededor de ese músculo liso hay membrana basal también, y abajo hay tejido conectivo. Así que los tejidos conectivos, lo que quiero decirle es, esto vamos aquí en el smooth muscle, conectan diferentes tejidos, un poco esa la estructura de los tejidos del cuerpo, de los órganos. Ok. Ok, pues nada, lo que vamos a ver entonces, y voy a usar de referencia un video que tiene el capítulo, muy bueno en describir la composición de esta lámina basal. Y las más importantes son laminina, colágeno 4, percalan y nidogen o entactin, que se llama también así. Vemos en esta plantilla diferentes preparaciones de microscopía electrónica de diferentes células que están señalando esa membrana basal y cómo separa la célula que sea, porque no necesariamente son células epiteliales, con el tejido conectivo. Comenzando entonces con la primera microscopía electrónica que representa la piel, no están todas las capas, solamente está la parte más basal del epitelio, que se llama epidermis, y ahí tenemos células, están identificados los núcleos. Hay un artefacto en la preparación, pero sirve, el artefacto es que se ve separado la membrana basal de la epidermis, pero sirve para visualizar cómo esa membrana basal o lámina basal forma como una hoja. No sé si pueden visualizar esa hoja que está, eso debería estar justo debajo de la epidermis y conecta con el tejido de abajo, que es dermis. En el caso de la piel se llama así, pero es tejido conectivo. Luego tenemos a la derecha una microscopía del riñón, solo para mostrar que tenemos células del riñón, esto específicamente en el glomérulo. Estas son un pedacito de esas células, todas estas oscuras, y debajo de esa célula tenemos la lámina basal que conecta con la otra célula que está abajo, que es un capilar. Las otras figuras que tenemos aquí, no recuerdo bien qué tejido es déjenme chequear a ver si dice. No dice, pero este sería el núcleo de esa célula,
Y entonces tenemos nuevamente la parte basal, debe ser un epitelio, la lámina basal y abajo el tejido conectivo. Y en la última figura es de un músculo. Tenemos la membrana plasmática identificada y se ve súper bien. Aquí sería la membrana plasmática y aquí se ve súper bien una interacción entre lo que podría ser proteínas de esa membrana plasmática que están asociadas a los componentes de la lámina basal. Y toda esta parte reticular que se ve es, sería más o menos por aquí. Marqué mal, disculpen. La membrana basal. Y un tejido que representa, un diagrama que representa un tejido donde podemos ver las diversas formas en que está la membrana basal conectando diferentes tejidos con el tejido conectivo. Y ahí está identificada en color rojo. ¿Okay? En este caso todos son tejidos epiteliales, un epitelio, un vaso sanguíneo y esto pudiera ser una glándula. Y las funciones, soporte, supervivencia, polaridad, lo que hemos visto relacionado a la matriz extracelular y las uniones célula-célula y célula-matriz. Algo importante que quiero señalar que quizás no he mencionado hasta ahora, tiene que ver con que la membrana basal es la próxima barrera, en el caso de los epitelios, que puede prevenir el movimiento de sustancias de lumen hacia el interior. Así que fíjense, si yo señalo aquí, recuerden que habíamos visto que hay uniones celulares, célula-célula, como las uniones herméticas, que son el sello que evita el movimiento paracelular. La próxima barrera que evita que se muevan solutos o células del lumen hacia el tejido conectivo es el basement membrane, que eso es lo que está diciendo aquí. En algunos tejidos como el riñón es elemento importante de la permeabilidad, los vasos sanguíneos del sistema nervioso. No sé si han escuchado lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. La membrana basal es parte de esa barrera que evita el movimiento de moléculas de un compartimiento a otro. Así que el resto del tema asociado a la membrana basal se va a cubrir utilizando este video del libro que está animado y explica la composición mucho mejor que lo que yo lo podría explicar con mis dibujitos. En ese video describe esta estructura que está aquí y las moléculas que lo componen. Colágeno, que es una molécula fibrilar, y lo que quiero señalar es que diferente a otros colágenos que vamos a ver en la matriz extracelular, que no es la membrana basal, este colágeno tipo 4 forma se forma un arreglo que es reticular, colágeno 4. Así que ahí en azul, toda esa primera capa que vemos ahí, el arreglo reticular se debe al colágeno 4 y es distinto a otros colágenos que tienen un arreglo fibrilar. Y las otras proteínas que vemos que están señaladas, y fíjense los colores, tenemos nidogeno o entactin, laminina, laminina y otra proteína que se llama percalán. Esas son las que están más cerca de la membrana plasmática. Con relación a la laminina, se introduce aquí, se llama laminina, fíjense, lámina basal, porque fue identificada inicialmente en esta estructura especializada, pero también la vamos a ver asociada a otras funciones de la matriz extracelular. Laminina
está compuesta de 3 cadenas. Así que es un heterotrímero. Tiene cadena alfa, tiene cadena beta y tiene cadena gamma. Y hay diferentes alfa, diferente número de alfa, de beta y de gamma, 5, 3 y 3. Y se van a asociar entre sí de forma específica dependiendo de las células que estén sintetizando y secretando esta laminina. Hasta ahora se han descrito 16 o más heterotrímeros. Lo que quiero señalarle, está descrito en el video, pero quiero señalarle aquí 2 cositas. Número 1, que vemos que se agrega entre sí formando no voy a decir redes, ¿verdad? Esta estructura que eventualmente va formando una de las capas de la lámina basal. Y lo otro que quiero que visualicen es que tiene una estructura globular en la cadena y le está diciendo a qué se asocian. Y fíjense que estructuras que están asociadas a self-assembly, a laminina con laminina o laminina con colágeno, estructuras que tienen lugares de anclaje o de enlace con integrinas. No sé si se acuerdan que las integrinas son los receptores que están en la célula y se asocian a los componentes de la matriz extracelular, y de esas vamos a hablar mucho más próximamente, a glucolípidos que están asociados a la membrana, y eso era lo que quería mostrarles. La tabla que vemos ahora, para señalarle el colágeno 4, aquí, se encuentra en todas las láminas basales y es uno de esos tipos de colágeno que forma, como les mencioné, una red. Las demás principalmente son fibras, que vamos a ver ahora en la matriz extracelular. En el video se explica bastante bien cuál es la estructura, lo más importante que quiero que recuerden de ese colágeno 4 y cómo se ensambla. Con esto entonces terminamos esta tercera parte del tema de integrando las células en tejido.